una célula presentadora artística que consiste de esta molécula de complejo mayor de compatibilidad. Después esta molécula es costimulatoria, que tenemos en este caso, por ejemplo, CD28, que está por parte de la célula T, y B7-1, B7-2, que está por parte de la célula presentadora artística. Y después las citoquinas que se van a producir, que se ven las diferencias en la activación, evidencia y recuerdo las citoquinas que estaban en el ambiente, ¿no es cierto?, en lo que se van a diferenciar estas poblaciones de células T en diferentes subpoblaciones. ¿Ya? Entonces, acá un ejemplo de interleuquín 6, interleuquín 12, TGF beta. De tanto si como conversamos, esta célula que ustedes ven aquí sería una célula que no está diferenciada, sino que no tiene ninguna impronta, sino que dependiendo de las señales que reciban, dependiendo de toda esta comunicación que ustedes pueden ver, se va a transformar en diferentes subpoblaciones de células, en este caso las poblaciones de células TCD4 positivo. ¿Y cuáles son las diferentes poblaciones? Esas que ustedes ven ahí. En la 1, la 2, la 17, ¿y cómo uno la identifica? Por lo que produce. ¿Ya? Por las citoquinas que produce. Porque recuerden, la inmunología generalmente de combinar todos esos mismos vías proteínas que se liberan. Cuando viene un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y además cuando nosotros conversamos también un proceso inflamatorio, se liberan citoquinas. Estas citoquinas ejercen funciones. Acá lo mismo. Las células liberan citoquinas y citoquinas ejercen funciones. Y entonces dijimos el otro día, interferón gamma, ¿no es cierto?, que es una citoquina que activa macrófagos. ¿Para qué activa macrófagos? Para hacerlo mucho más bactericida. Desde aquí principalmente a bacterias intracelulares, microorganismos intracelulares, bacterias o virus. Acá en otro caso, la citoquina se produce 4, 5 y 13. ¿Para qué va cada una de estas? Finalmente, activación de macrocitos, eosinófilos, producción de IgE. Producción de IgE. Producción de IgE. ¿Y esto para qué? Principalmente frente a parásitos. Parásitos que la inmunidad siempre te nos protege. Cuando hablamos de las características generales de los anticuerpos de IgE, no se produce, no se bloquea la inmunidad frente a parásitos. En otro caso, ¿no es cierto?, la TH17. Acá en este caso hay interleuquín 17A, IF y la 22, y lo que hace inflamación neutrofílica y inmunocítica. Esto es más bueno frente a parásitos extracelulares, como bacterias extracelulares u hongos, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que lo ponen. ¿Cuáles son las subdivisiones de las poblaciones de células TCD4 positivas? ¿Y qué es lo que producen esas? ¿Qué citoquinas producen? ¿Y cuáles son las funciones que ejerce cada una de esas subpoblaciones que ustedes ven? ¿Okay? Ahora, una cosa que nosotros no les conté, que es súper importante. Cuando uno habla de activación de células T citotóxicas, vamos a pensar lo mismo que ustedes tienen ahí. Las células T citotóxicas reconocen. Las células T citotóxicas, vamos a suponer que esta es una célula T citotóxica. Eliminamos esa molécula CD4. Ahí colocamos la molécula CD8. Lo mismo, esas proteínas, lo que identifican es el yo inmunológico de la célula presentadora de antígeno. Las células T citotóxicas reconocen antígenos asociados en el concepto de molécula de clase 1. Esta. ¿Por qué? Porque son antígenos que se originan al interior de las células, antígenos de origen endógeno. ¿Y qué cuando yo hablo de que para qué son importantes estos antígenos de origen endógeno? Es porque yo tengo un problema. Algunas células mías tienen un problema. ¿Qué células tienen moléculas de compatibilidad de clase 1? ¿Recuerdan? ¿Qué células tienen moléculas de clase 1? Todas las células nucleares. Excelente. Eso es súper, porque eso lo tienen que entender. Todas las células tienen moléculas de clase 1. Por lo tanto, todas las células, yo les dije, de alguna forma podrían alguna vez enfermarse, podrían entrar en los procesos neoplásicos, podrían ser atacadas por alguien intracelularmente. Entonces empiezan a alterarse las cosas al interior y empiezan a producirse cosas externas.
antígeno, digamos, si ingresa un virus, por ejemplo, proceso neoplásico, proteínas nuevas que nunca han existido, antígeno. Y obviamente tenemos un mecanismo, ¿no es cierto?, evolutivo que nos permite ver cuando la cosa se complica y eso lo metemos, ¿no es cierto?, a esta vía hacia moléculas de clase 1. Moléculas de clase 1 que todas las células tienen esto, todas las células nucleares. Por lo tanto, todas las células pueden presentar antígeno. Y ahora, ¿para qué presentan antígeno a la población de células CD8? ¿Ya lo tienen claro? ¿Por qué cualquier célula asocia moléculas de clase 1 e interacciona con células de CD8? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar, tienen que empezar a relacionar cosas. ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? A ver. Señoritas, joven. ¿Por qué? A ver, primero, ¿qué hace la célula CD8? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su otro nombre? Células citotóxicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Citotóxica. ¿Qué significa eso? Pero, ¿qué piensa usted que es eso? Señorita. Eso, pues. Y eso le cuesta mucho. Matan otra célula. Entonces, las células CD8 lo que hacen es matar células. ¿Y cómo saben qué células van a matar? Porque le están presentando un pedazo de algo que está adentro. Entonces, esta célula, todas sus células pueden pasar por esta situación. Todas las células, de alguna forma, si son atacadas internamente, ya sabemos, es un proceso viral, ¿no es cierto?, principalmente, o un proceso neoplásico. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esta célula va a presentar antígenos en el contexto de infiltración. Y esas células, por lo tanto, son blanco de estas células que son asesinas, que matan, pero matan de forma específica. No como las células NK. Las células NK matan, pero ellos no saben qué están haciendo. Matan, recuerden que lo dijimos, ¿por qué matan las células NK? Porque empiezan a desaparecer estas moléculas. ¿Y por qué empiezan a desaparecer esas moléculas? ¿Por qué? Porque alguien se está aprovechando de la pobre célula y está solamente preparándose ella misma. Si supongamos un virus. Un virus ingresa, ¿no es cierto?, y quiere reproducirse, por lo tanto ocupa toda la maquinaria para producir partículas virales. Y ahí deja de expresar estas proteínas. Y ahí, si dejan de expresarse esas proteínas, los NK pueden detectar eso y matan. Acá son muertos específicos. Esto es inmunidad adaptativa. Esto después de una adaptativa. Directamente son células que matan células. De forma específica. ¿Okay? Eso es súper importante que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las células B? Las células B dijimos, ¿no es cierto? Yo les mostré por aquí. Ahí. Las células B también son células presentadoras de antígeno profesional. Las células B tienen un receptor en su superficie, ya lo saben cuál es. Es un BCR, se llama, ¿no es cierto? Es un anticuerpo y generalmente es una IgM monomérica que se utiliza como receptor. Y obviamente, como tiene una región variable, esa es su especificidad. Las células B, por lo tanto, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ahí tiene una célula, la célula B tiene receptores, y esos receptores son una inmunoglobulina que está en la superficie. Y esa inmunoglobulina, la región variable, ¿no es cierto?, es su especificidad. Y esta clona, las regiones variables son todas idénticas, ¿ya? Porque son clonales, la estimulación de las células B son clonales, tienen un solo tipo de especificidad y eso trabaja su receptor. Lo mismo la célula T. La célula T también tiene su receptor, dijimos, el TCR. Y el TCR no es que son proteínas de membrana, no es una, son varias, pero su especificidad es esa. Todos sus receptores, todos sus TCR, esa célula tiene una sola especificidad. ¿Okay?
Volvamos acá tenemos una célula B, ¿no es cierto? La célula B, como tiene un receptor, esto le permite reconocer una cosa extraña, ¿ya? Y eso obviamente te hace lo que corresponde, que una célula representada en antígeno profesional. Ingresar el antígeno es un antígeno de origen exógeno. Por lo tanto, ¿a qué molécula tendría que unirse cuando se procese? Si es un antígeno de origen exógeno, ¿a qué molécula tendría que unirse? ¿Molécula de clase 1 o molécula de clase 2? Molécula de clase 2. Muy bien, ¿ya? Porque es un antígeno de origen exógeno. Entonces ustedes lo tienen aquí. Imagínense, ¿no es cierto? Hay un ingreso, procesamiento de antígeno. Estas células tienen moléculas de complejo de compatibilidad de clase 1 y clase 2, porque son nucleadas. Entonces, ahora como es antígeno de origen exógeno, solamente tiene que preocuparse del mecanismo normal del procesamiento de antígeno de origen endógeno. Unirse entonces a molécula de clase 2. Unirse a molécula de clase 2. Entonces, la molécula de clase 2, ahí ustedes tienen. Y la molécula de clase 2 son miles de diferentes moléculas. Es diferente el receptor. Estamos hablando de moléculas. Son miles de millones de probabilidades. Por lo tanto, esta célula B, cuando exprese los péptidos, va a expresar péptidos diferentes. Aquí tienen un cuadradito, aquí tienen un redondito, aquí tienen una forma, ¿no es cierto?, como de pirámide, y así. Miles. Y eso es lo que presenta la célula B. ¿Y a quién se lo presenta? A ver, ¿a quién le presenta la célula B? Estamos hablando, por favor, empiecen a razonar. Estamos hablando de una célula representadora de antígeno profesional, que en este caso es una célula B. Procesa antígeno, lo une. Es un antígeno de origen exógeno, ¿no es cierto? Dijimos que se une a molécula de clase 2. Mi pregunta, la siguiente pregunta es: ¿a qué célula le presenta? A un linfocito. Muy bien, pero ¿cuál de? Al G. Excelente, eso es lo que tienen ustedes que empezar a razonar. Y eso va a ser el problema con el resto de sus compañeros. No van a tener idea de lo que estamos hablando. Y yo se lo aseguro que no hay más. Se lo aseguro. Porque si no entienden esto, si no tratamos de armar un poco el cuento, así como así leyendo las cuestiones, no les va a repetir. Así que eso es importante que hayan venido a clase, porque eso es lo importante, que usted haga su consulta y yo los trate, ¿no es cierto?, de poner el problema, porque esos son los problemas que yo voy a tratar de poner con el. Entonces, tenemos esto. Entonces ahora tenemos una célula T, que tiene un TCR, ¿no es cierto?, específico para lo que se está presentando. Esta es una célula CD4 positiva, está reconociendo, ¿no es cierto?, eso. Y por lo tanto también tiene que haber la molécula CD4 que está aquí al lado. Se reconoce la histocompatibilidad de la célula que está presentando el antígeno. Porque es lo que aquí ya dijimos, hay una restricción química. La célula T reconoce lo extraño, que es lo que está cuadrado en el contexto de lo propio, que es la molécula del complejo de histocompatibilidad. Y ahí la célula T recién se activa. Aquí la célula T entonces tiene varias posibilidades. Ahí tiene varias posibilidades la célula T, dependiendo de lo que tengamos acá, de ir a diferenciarse a diferentes tipos de células T. Lo que nosotros necesitamos ahora es producir anticuerpos. Eso es lo que queremos estimular. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una célula B que no produce anticuerpos, solamente está observada como célula representadora antígena. Tenemos la célula T. Ahora, lo que tiene que venir aquí es que la célula T, como una de las funciones que hace es producir citoquinas, bueno, ¿qué citoquina se va a producir aquí? ¿Para qué? Para devolverle la mano a la célula B. ¿Para qué? Porque la célula B se transforme en una célula plasmática formadora de anticuerpos. Recién se han producido anticuerpos.
la célula B como célula, procesa, presenta, la célula T como célula, reconoce, se activa, se diferencia y le devuelve la mano y transforma esta en una célula productora de anticuerpos. ¿Qué anticuerpo se va a producir? Bueno, ustedes lo ven allí, ¿no es cierto? Si es interleukin 4, si esta célula CD4, con este proceso de activación, produce interleukin 4, es oro y lo que va a producir, ¿no es cierto?, es IgE. ¿Ok? Eso es importante. Vamos. Si esta célula, en vez de producir interleukin 4, produjera, por ejemplo, interferón gamma, que dijimos que era súper importante como activador en macrófago, como evento, ¿no es cierto?, que entran microorganismos intracelulares, pero si se fijan acá, inducen lo que es el cambio de clase a producir IgG. ¿Me entienden? Entonces las células T son células que son importantes en inducir la transformación de la célula B como presentadora en una célula plasmática y que produzca anticuerpos que van a depender de las citoquinas que van a ser producidas. Por lo tanto, van a depender de qué célula T ejemplo estemos hablando. Si es una TH1, interferón gamma, la célula B, ¿qué es lo que va a producir? IgG1. Si fuera TH2, va a estimular interleukin 4. Interleukin 4, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir a la célula B que produzca IgE. Lo vamos a dar en esa doble molecular para que no se les complique más la vida. ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Está claro? ¿Viste aquí, no es cierto? Está claro. Ok. Entonces la célula TCD4, como existen diferentes subpoblaciones, es por algo. ¿Ya? En el caso de la célula B, es de acuerdo entonces, de acuerdo a la inmunoglobulina que hay en la profesora. ¿Qué es IgG? En este caso, ¿no es cierto? IgE. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al último capítulo, que tiene que ver con utilizar lo que hemos conversado de inmunología, de inmunidad, para ver cómo de todo esto nos sirve para protegernos frente a los parásitos, a los microorganismos. Por eso se llama esta rama, se llama microbiología. Entonces, después de todas las vueltas que dimos, la idea es que vamos a llegar, ¿no es cierto?, a conversar un poco de microorganismo. Esto se lo envío más tarde. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, respuesta inmune frente a microorganismos patógenos. ¿Ya? Y ahí lo único que tienen que pensar es relacionar lo que hemos estado conversando. Relacionar lo que hemos estado conversando. ¿Qué significa relacionar eso? Para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema inmune, lo que hemos conversado, las funciones, ¿no es cierto?, macrófagos, química, células de Hepper, células de citotóxica. Entonces ahora uno tiene que pensar en el patógeno. ¿Qué patógeno estamos conversando? Y ahí ustedes van a tener que decir, ya recuerdo, frente a este tipo de patógeno que tiene este tipo de función, por ejemplo, para sobrevivir, yo necesito estimular este tipo de patógeno. Eso es lo que tenemos que conversar. En la generalidad, esto es un resumen de lo que hemos estado conversando, todas las clases anteriores. Primero, el set que ustedes vimos, ¿no es cierto?, que pongamos lo que ustedes ven acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos patógenos, hay diferentes tipos de patógenos, ahí tenemos bacterias, virus, parásitos, etc. Obviamente, ¿no es cierto?, el virus que tiene que ver, ¿no es cierto?, es un ingreso, un asentamiento del microorganismo, el permitir que el microorganismo entre, ¿no es cierto?, y por cualquier lado, que alguna barrera se alteró, que si yo la piel se rompió, o un mecanismo que es un mecanismo de adaptación, que sea la fisiología, por lo tanto, punto. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? ¿No es cierto? Primero, inmunidad innata, que es algo viene con el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesa más qué es lo que están involucrados aquí. Bueno, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, macrófagos, células dendríticas, células que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de reconocer, células que tenían esos famosos patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, receptores para reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, tenemos
¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí aparece la célula genital también. Aquí aparecen dos poblaciones, pero esta aquí bueno, como una para afuera, ¿no? Aquí aparecen los neutrófilos, células polimorfoligares, ¿no es cierto? Que tienen sangre, lo que hacen, funcionan, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí también tenemos componentes humorales como el complemento, ya saben, ¿no es cierto? Que el complemento se activa por tres vías, dos vías que son dependientes de la inmunidad, ¿no es cierto? Dependientes de componentes estructurales del microorganismo. Y eso cae dentro de esto, de este saco que ustedes ven aquí, inmunidad. Citoquinas, como ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no es cierto? Interleuquín 8, interleuquín 1, interleuquín 6, TNF-alfa, citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, y ya saben lo que ustedes hacen, esos tienen que entenderlo, porque eso se lo puedo preguntar. Y obviamente entonces esto es lo primero que nosotros, lo primero que hacemos. Estos lineatos, ustedes saben, ¿no es cierto? A menudo se dispara el tiro, no hay que esperar, sino que se dispara el tiro, todo funciona igual, en todo no funciona igual. Por eso es innato, que es algo propio. No induce memoria inmunológica, la respuesta inmunitaria, que es otra gran diferencia entre la inmunidad y la respuesta inmunitaria. Y obviamente entonces aquí también hay unas células que son importantes en tratar de hacer esta comunicación, el nexo entre la inmunidad y la respuesta inmunitaria, que son, por ejemplo, en este caso, las células dendríticas. Las células dendríticas, ¿no es cierto? Dijimos que son células presentadoras de antígenos profesionales, personas que les gusta, ¿no es cierto? Reciben información migrar por vía, ¿no es cierto?, linfática, se lo habla con el linfoide secundario, para ir, ¿no es cierto?, como les contaba el otro día, ¿no es cierto?, para ingresar a la válvula linfoide y empezar a buscar la clona que le puede presentar, ¿no es cierto?, un pedazo. Mientras va migrando, se acuerdan, entonces agarró un microorganismo, lo internalizó, lo está procesando. Como lo está procesando, es un antígeno de origen exógeno, ustedes tienen que pensar entonces lo está procesando y lo va a llevar a la molécula de clase 2. Entonces, ¿con qué célula va a interaccionar? Con células CD4. Aquí entonces ahora que tenemos las células dendríticas, entra, busca las clonas, y aquí aparece, bueno, obviamente que va de TH1, el TH2 más citoquinas de tipo TH1, tipo TH2, porque son las citoquinas que yo les nombré anteriormente, ¿no es cierto? La TH1, ¿cuál es la citoquina como característica de la célula CD4 positiva de tipo TH1? Interferón gamma. Entonces, por eso en algunas clases citoquinas TH1, quimioquinas TH2, etc. Pero lo importante es que estas células dendríticas ingresan y tienen que buscar la clona y la clona la disparan y esto obviamente va a disparar la respuesta inmune. En este caso, ¿no es cierto? Las células T, que lo que están haciendo nos está ayudando directamente, y dijimos TH1 por un lado, ¿no es cierto?, súper importante para activar macrófago mucho más asesino. Por otro lado, las células CD4 estimulan las células B, donde las células B, que es lo que completamos ahí, las células B provocan un cierto anticuerpo, y tenemos entonces anticuerpos a la calle, y tenemos células a la calle, a la bacteria, y aquí obviamente van las células citotóxicas también, que son importantes, que se activan mediante otro mecanismo, que se activan por el mismo mecanismo parecido a las células TCD4 positivas. La diferencia es que las células CD8 reconocen antígenos asociados al contexto con la clase 1, y ellas ejercen una función directa de matar, no la función reguladora de las células CD4. Las células CD4 son las células más importantes desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa de nuestro sistema. Por eso las personas que tienen inmunodeficiencia a nivel de células CD4 son bastante complicadas por poder sobrevivir. Pueden, porque tienen la esquiva la respuesta inmunitaria, pero patógenos agresivos, patógenos intracelulares, se les complica y obviamente eso es bastante trágico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que entender un poco antes de ingresar a los videos. Inmunidad, ¿no es cierto?, todo lo que participa, inmunidad adaptativa, lo que significa, lo que significa la cierta respuesta, etc. Y desaparece. Ahora, con respecto a las bacterias, así como nosotros tenemos mecanismos que nos permiten, ¿no es cierto?, actuar sobre las bacterias, bueno, las bacterias también tienen mecanismos que quieren sobrevivir. Las bacterias quieren sobrevivir, así como nosotros queremos sobrevivir, ellas también. Entonces, evolutivamente nosotros habíamos ido avanzando y las bacterias también han ido avanzando en sus mecanismos de adaptación. Así han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando las cosas dentro de la bacteria, y ahí aparecen entonces bacterias mucho más agresivas que otras, por estas capacidades, ¿no es cierto?, de evasión de evadir el sistema inmune. Aquí tenemos algunas bacterias, un ejemplo, cómo ellas evaden la respuesta inmune. Vean, por ejemplo, en
Neisseria gonorrea, E. coli, salmonella, por ejemplo, una de las cosas que hacen es su variación antigénica. ¿Ustedes vieron? Bueno, cuando veamos virus, vamos a ver que también uno de los mecanismos que utilizan los virus para evadir el sistema inmune es variación antigénica. ¿Ustedes se acuerdan para el virus, no sé, para la pandemia? Para la pandemia, una característica es que empezaron a aparecer un par de meses después de que no tenían, así los tenían los tengo bardeados de vacuna, ¿no es cierto? Que no servían para nada, empezaron a darse cuenta que el virus variaba su antígeno. ¿Y qué significa que varíen su antígeno desde el punto de vista inmunológico? ¿En qué afecta? A ver, piensen. ¿Qué afecta? A ver. Yo le coloqué una vacuna hoy día contra un virus y después el virus es una modificación antigénica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué ocurre? ¿Alcohol? Hay que volver a detectarlo, ¿no es cierto? Es decir, hay que volver a hacer respuesta, porque la respuesta que yo hice al principio, ¿no es cierto? Yo no me sirve porque la segunda vez es totalmente diferente. Eso es variación antigénica. Entonces aquí tenemos un caso, bueno, la Neisseria gonorrea es uno de los clásicos, ¿no es cierto? Que está haciendo constantemente cambiarse los antígenos en superficie, y eso hace que la respuesta inmune que yo origine, supongamos, frente a una enfermedad con Neisseria, la próxima vez que yo me vaya a enfermar con otra Neisseria, ¿no es cierto?, va a ser diferente desde un punto de vista antigénico, por lo tanto, con lo que yo determina que lo voy a hacer, si es que lo voy a hacer algo, va a ser diferente. Eso va a ser antigénico. Inhibición de la activación del complemento, algunas bacterias inhiben el complemento, imagínense, lo estamos conversando toda esa cascada, ¿ya? La diferencia de la fagocitosis impide, imagínense, no, es decir, no dejen que se la coman, ¿ya? Como el neumococo o alguna Neisseria meningitis, por ejemplo. Los otros, algunas son tan falsas que a nivel de los fagolisosomas son capaces de inhibir, ¿no es cierto?, esta especie reactiva de oxígeno. Cuando ustedes vieron, ¿no es cierto?, cómo se matan, por ejemplo, nosotros algo conversamos, lo que se ingresó en el fagolisosoma, bueno, alguna ingresa, no hay ningún problema, que los fagocitos pasan de los endosomas tempranos, tardío, entran al lisosoma, forman fagolisosoma, y ahí encima ellos tienen la capacidad de subvertir, ¿no es cierto?, el proceso este de muerte. ¿Ya? Agulla estafilococos, por ejemplo. Estos son, generalmente, cuáles son los mecanismos de evasión de bacterias extracelulares, eso que conversamos aquí. ¿Qué pasa con bacterias intracelulares? Recuerden, bacterias extracelulares es diferente, bacterias intracelulares es diferente. Y el sistema inmune tiene que tomarlo desde ese punto de vista también, mirando si son extracelulares y si son intracelulares. Y ahí ver cuál es la importancia. ¿Qué es mejor cuando es intracelular? Eso ustedes vayan pensando, déjenlo, por lo menos déjenlo bien, por vayan pensando. ¿Cómo? Es decir, depende del mecanismo que tiene el microorganismo, es el mecanismo que yo tendría que estimular para ser defensivo. ¿Cómo me defiendo mejor? Bueno, entonces para eso tengo que conocer el patógeno. En el caso de la bacteria, bueno, en el caso de varios, tienen que ver si el patógeno es de vida intracelular o de vida extracelular. Entonces ahí depende de dónde sobrevive, es donde tengo que pensar yo qué es la mejor forma para poder atacar. ¿Ya? Entonces, cuando son intracelulares, obviamente ya es más complicado. ¿Ya? Y ahí obviamente vamos a ver que necesitamos algo ya que ellas conversamos. Algo conversamos, las células citotóxicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas hacen cuando son bacterias intracelulares? Bueno, algunas inhiben por la formación del fagolisosoma. Bien, imagínense. Por ejemplo, mismo aquí en el tuberculosis. Acá otras. Inactivación de la especie reactiva del oxígeno en el microbacterios letrales. Rompen el fagosoma, la membrana del fagosoma y escapan hacia el citoplasma, o Listeria monocitogenes. Es decir, fíjense los mecanismos que tienen las bacterias para tratar de sobrevivir. Entonces, obviamente, no son medios complicados. Son complicadas. Son patógenos complicados. Pero bueno, el sistema inmune trata de hacerle la tarea, utilizando lo que pueda, dependiendo del mecanismo que ella utiliza. Pues ya sabemos, la bacteria tiene el mecanismo de evasión, nosotros tenemos que tratar de seguir el corriente y tratar de atacarlo frente a sus mecanismos. Bueno, esto lo vimos en la panoplia violenta. Entonces,
Microorganismos extracelulares. Microorganismos extracelulares. Son bacterias que viven fuera o microorganismos que viven fuera dentro de una célula, por lo tanto están afuera, por lo tanto son muy fáciles de poder detectarlo, entre comillas. Y aquí entonces ustedes, ¿qué tienen que pensar? ¿Qué es lo mejor? Los anticuerpos. Los anticuerpos. Esos son buenos frente a un patógeno extracelular. Porque no tengo que inducir la activación de células citotóxicas ni tampoco tengo que inducir la activación de macrófagos, convirtiéndolo en macrófagos más asesinos, y lo único que necesito es tener anticuerpos. Anticuerpos que ustedes ya saben, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos? Supongo que se recordarán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Producir anticuerpos. ¿Y el anticuerpo qué es lo que va a hacer? Bueno, ustedes pueden acá. Una, los anticuerpos inducen la activación del complemento. Punto. Por lo tanto, estas bacterias extracelulares finalmente son mucho más lábiles, entonces un buen anticuerpo y una buena joya y una membrana lo van a sacar de circulación. ¿Ah? La activación de complemento, ¿no es cierto? Cuando vimos la clase de complemento, vimos una cosa en la lista del microorganismo, otra cosa que también el complemento es importante es producir proinflamatorios. ¿Se acuerdan que había sus unidades inflamatorias? C5A, C3A, que eran quimiotácticas y anafilotóxicas, inclusive aumento de la permeabilidad glandular. Y lo otro, ¿no es cierto?, que había una subunidad que funcionaba como opsonina. ¿Estamos? Y ya sabemos qué es lo que significa opsonina, facilitar, ¿no es cierto?, lo que el microorganismo, ¿no es cierto?, alguien que ustedes dijo, marcar. Bueno, ahí está, ustedes tienen en amarillo, hay células que tienen receptores para hacer su unidad. Eso permite la interacción. XHB, por lo tanto, hay células que tienen receptores para CRP, por ejemplo, las células macrofágicas, y eso obviamente le va a permitir la internalización. Y como son extracelulares, son más fáciles de poder meter en los fagosomas y lisosomas y son más lábiles. Y lo otro que ustedes pueden ver, los anticuerpos per se también son opsoninas. Ya saben el por qué, porque hay células que tienen receptores para el FC del anticuerpo. No todos los anticuerpos funcionan como opsonina, eso tienen que tener en consideración cuáles son. Entonces les voy a preguntar, y eso le permite entonces la internalización de la fagocitosis mediante este mecanismo de opsonización. Lo otro de lo que hacen los anticuerpos, también neutralizan. ¿Qué es neutralizar? Bueno, obviamente, como ustedes saben, neutralizar. Ahí tienen un monito, ustedes están tratando el anticuerpo de unir cosas para neutralizar, para que no se disemine. ¿Ya? Es lo que cuando vimos, ¿no es cierto?, cuando yo le dije, ¿qué hacen los anticuerpos? Le dije, los anticuerpos tienen dos regiones de unión determinante antigénico. Yo les dije, lo hice por ahí alguna cosa en glúteo, lo que sea, la aglutinación. ¿Qué es lo que es aglutinar? Bueno, esto es lo mismo. La diferencia es que aglutinar es para glóbulo rojo y esto es neutralizar. No se ve, no se va a ver a simple vista. Pero obviamente si ustedes toman una muestra y sacan una muestra y la meten en un microscopio electrónico, posiblemente vean la muestra de la aglutinación de los grupos, ¿no es cierto? Y eso después se sacan de circulación. Hay células que transportan receptores para el FC, especialmente para recoger estos grupos, y esos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sacan de circulación grupos complejos antígeno-anticuerpo. Complejos inmunes se llaman eso. Y eso los glóbulos rojos se encargan de tomar eso y sacarlo de circulación. Llevan al hígado, en el hígado lo pasean, lo se revientan, se desmenuzan y listo, desaparecen. ¿Ya? Entonces, esto que ustedes ven aquí es súper importante que ustedes entiendan el papel funcional o el papel principal que tienen los anticuerpos. Ya saben de dónde se origina el anticuerpo, por qué se originan diferentes clases de anticuerpos, y de ahí vemos que los anticuerpos tienen funciones. Ya vimos el complemento, vimos qué anticuerpos fijan complemento, ya vimos, ¿no es cierto?, que hay células que tienen receptores, ya vimos qué anticuerpos funcionan como opsonina, qué subunidades del complemento funcionan como opsonina, y todo eso ¿para qué? Para hacer esto. Esto es lo que tenemos que llegar finalmente a que ustedes entiendan. Bacterias extracelulares, lo más importante que son los anticuerpos. ¿Y los anticuerpos por qué? Por esto que ustedes ven acá. ¿Ya? Otra cosa que también no sé que ustedes pueden ver, lo mismo, acá ustedes tienen, ¿no es cierto? Este es el caso directo, ¿no es cierto?, de la célula B que se transforma en célula plasmática de anticuerpos. Ese mono que ustedes ven acá, aquí mismo, acá estaría la célula CD4, ¿no es cierto?, que estaría aquí, permitiendo que esta célula se transforme en una célula plasmática formada por anticuerpos para que produzcan diferentes clases
Y dependiendo de la citokina que tiene esta célula, la que le va a permitir una u otro tipo de neurona. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la célula. El otro caso no es la participación de la célula B, sabemos que lo que hace es. Tenemos otra cosa cuando son extracelulares también. Obviamente tenemos una bacteria, presentación de antígeno, exacta, presentando una célula dendrítica, procesamiento, antígeno, molécula clase 2, célula T CD4 positivo, porque como es una molécula clase 2, CD4 positivo, la interacción, células CD4 positivos se van a transformar en diferentes tipos, y diferentes tipos van a producir diferentes citoquinas, van a actuar diferentes cosas. Si esta célula T se transforma en una célula que va a producir interferón gamma, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, es súper importante. La activación de macrófagos aumenta la fagocitosis, aumenta la muerte bacteriana. Podría ser, porque no. Ya, si es una bacteria extracelular, si hay determinantes antigénicos que estimulen una célula TH1, ¿por qué no? Puede ser. Pero ya sabemos que una de las cosas más importantes frente a bacterias extracelulares son los anticuerpos. Pero eso no significa que también vayan a producir estímulos de gamma. Acá tenemos lo otro, lo que tenemos acá, varias citoquinas, las células plasmáticas se transforman en células por anticuerpos, tenemos anticuerpos. Y acá, otro tipo de, podría ser de interleuquina 17, la función que sea, ¿no es cierto?, una función más de neutrofilia, activación de células desde el punto de vista más inflamatorio. Por lo tanto, lo que hay ahí, ¿no es cierto?, son atraer más células polimorfas, por ejemplo, que tienen una capacidad muy buena para fagocitar, para poder matar, bla. Si es intracelular, perfecto, perdón. Si es extracelular, perfecto, porque no tienen mecanismos de acción que son tan complicados como las bacterias intracelulares. Ya, entonces, obviamente, si lo toman un polimorfo nuclear, que es un exófilo, los fagocitos va a ser muy fácil que lo puedan tomar y lo puedan llegar. Esto no va a ir a lo que es presentar el antígeno, pero sí ayuda, ¿no es cierto?, a lo que significa sacar un microorganismo de circulación. Y esto es interesante. Entonces, la inmunidad frente a bacterias intracelulares, en este caso es la otra parte. Esto eran bacterias extracelulares. Tenemos que empezar a ver que es una bacteria intracelular. Entonces tenemos que empezar a echar a andar nuestro cerebro para empezar. Si es intracelular, ¿qué sería lo ideal que yo estimulo para poder proteger frente a la invasión de una cosa intracelular? Bueno, lo primero que ustedes tienen que pensar, ¿no es cierto?, como el índice del mono, ¿no es cierto?, las células fagocíticas intentan destruir como primera intención a las bacterias. Estamos frente a bacterias intracelulares. Inmunidad innata. Intenta, si se fija, intenta. Alguna parte de la pelea que vamos a hacer, algo la haremos. Pero obviamente, como son intracelulares, ya lo único que van a querer, ¿no es cierto?, es que está liquidito dentro de la célula. Pero, ¿qué pasa? Ya ustedes vieron. ¿Qué pasa en una inmunidad innata? Vaya a empezar, inmunidad innata, ¿qué podemos utilizar para un patógeno intracelular? Después tengo una bacteria, ¿qué puedo utilizar yo frente a un patógeno intracelular? Bueno, macrófago dijimos lo va a intentar. Pero ya ustedes saben que hay una célula que mata cuando las células empiezan a tener problemas que dejan de expresar moléculas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque los patógenos intracelulares lo que van a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es estimular células NK. Células NK. Las células NK matan directamente a las células que están infectadas. Entonces tenemos ahí. ¿Y qué es lo que hace la célula NK? Además de atacar directamente a la célula infectada, bueno, producen interferón gamma. El interferón gamma, ¿qué es lo que hace? Induce la activación de macrófagos, de la inmunidad innata. Los macrófagos activados son mucho más eficientes. ¿Qué es lo que hacen los macrófagos? Producen interleuquín 12. ¿Qué hace interleuquín 12? Actúa la célula NK. Eso lo vimos anteriormente. Pero fíjense, si es una bacteria intracelular, yo tengo que pensar, ¿no es cierto?, que me puedo dar cuenta por qué, porque la célula empieza, el microorganismo empieza a aprovecharse de la célula. Y dijimos entonces, ¿quién podría matar a esa célula? En ese caso, cuando estamos hablando de inmunidad innata, la célula NK, fue la única, y mata a la célula, ¿ya? Y después sabemos, entonces, por otro lado, que la célula NK, por el hecho de reconocer y de matar, también producen interferón gamma. El interferón gamma de la inmunidad innata, ¿no es cierto?,
es producido por célula NK. Y el interferongrama, ¿qué es lo que hacía? Activaba macrófagos. ¿Y qué pasa ahora con los macrófagos activados? Un macrófago mucho más asesino. Por lo tanto, es mucho más efectivo para qué? Para bacterias celulares. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá abajo, la célula NK produce interferongramas que activan los macrófagos. Favorece a la destrucción de la bacteria intracelular. ¿Ya? Acá, las células NK son una defensa precoz. Acuérdense, son parte de la enfermedad innata. Antes del desarrollo de